y los desafíos que nos presenta y que nos propone esta pandemia. La ciencia, según las claves, según la ciencia, para sentirse mejor en tiempos de pandemia. Tenemos una linda posibilidad de una linda charla para hablar con David Lauren, economista conductual desde Lima. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Contento de estar por acá y ver esos aportes que tiene la ciencia del comportamiento humano para mejorar nuestra toma de decisiones que finalmente impacta en el bienestar, pues, subjetivo, en nuestra felicidad o en nuestra sociedad. Muy bien, David. Realmente esta pandemia, nos presenta innumerables desafíos en todos los ámbitos, en todos los aspectos, ¿no? Pero deberíamos comenzar a repensarnos el sentido económico también de otra manera, David. Sí, definitivamente. Un poco lo que abrió la economía del comportamiento es una puerta que durante mucho tiempo quizás la cerramos, que es: no somos seres racionales, ¿no? No somos seres perfectamente estructurados en nuestra toma de decisiones. Es por eso que nos cuesta tanto ahorrar, pese a que sabemos los beneficios de ahorrar. Es por eso que nos cuesta tanto comer bien, pese a que nadie nos tiene que contar los beneficios de comer bien. O nos cuesta tanto hacer ejercicio, cuando nadie nos tiene que contar los beneficios de hacer ejercicio. Hay una serie de sesgos y fallas en nuestra estructura de toma de decisiones que nos llevan a disfrutar los beneficios en el cortísimo plazo, y eso ha impactado muchísimo. El aprender, el tener esa conciencia de nuestra toma de decisiones ha ayudado muchísimo a impactar en políticas públicas. Uno de los programas más exitosos de ahorro en la historia es el Save More Tomorrow, que justamente ataca esos sesgos para ahorrar, ¿no? Eso es un tema fascinante. Fascinante, imagino, pero a veces, pasándolo a la diaria, ¿no? Al día a día, y en esta toma de decisiones, es tan complejo planificar. No sé si a vos te pasa, David, pero proyectar, ¿no? Es como, porque de pronto en cuestión de semanas te cambian absolutamente todos los planes, en todo sentido lo digo, David. No sé si a ustedes les sucede lo mismo. Julieta, es que lo maravilloso de esto es que se puede aplicar en tu día a día. Tengo un ejemplo muy específico, ¿no? Uno quiere ahorrar. Sí. Todos queremos ahorrar un poco, ¿no? ¿Cómo hacer para ahorrar? El gran problema es que depende de nuestra voluntad. Si las cosas dependen de nuestra voluntad, no las vamos a hacer, porque la voluntad es la más débil de las fuerzas. La voluntad es muy volátil según nuestras emociones y sentimientos. Entonces, un consejo que yo doy para mejorar las finanzas personales es que automatices el ahorro. Es decir, que cada mes sea una transferencia automática. Casi todos los bancos del mundo pueden hacer eso, una transferencia automática de tu cuenta de ahorros. Imagínate que a mí me pagan el día 25, el día 26 automáticamente se va un monto que yo designe a otra cuenta. Esa otra cuenta, yo no voy a tener la tarjeta a disposición, no la voy a tener cerca, porque me voy a encargar de desaparecer la tarjeta, de no tener acceso a esa tarjeta, y así automáticamente se va a ir acumulando mi ahorro sin que dependa de mi voluntad. Porque si va a depender de mi voluntad de ir al banco, sacar, ponerle en otro lugar, se complejiza. Si lo automatizamos, podemos tener mejor resultados. Por empezar, deberíamos tener absoluta confianza en los bancos. Claro. Bueno, con la coyuntura que vivimos en Latinoamérica, a veces eso puede ser un poco complejo. Habría que ver otras formas, pero existe. Te cuento un caso de la India, donde, pagaban en sobres. Y además, más aterrizado que eso, es complicado. Entonces, ¿qué hicieron? Dividían el dinero en sobres, en vez de darte un solo sobre con tu salario, ¿no? Imagínense, Ezequiel, que en vez de darte todo tu salario del mes, te doy en un sobre, te doy en 4. Y te digo, Ezequiel, ¿en qué quieres gastar tu dinero? En la educación de mis hijos, en mis ahorros, en los gastos que hay por ahí y no sé qué. Y a cada sobre le pongo un nombre. Eso creó una conciencia distinta, porque cuando había un gasto que no compete, por ejemplo, al sobre de educación de tus hijos, lo pensabas dos veces. Me voy a comprar ese televisor sacando dinero del sobre que dice educación para mis hijos. Lo voy a hacer. Entonces, el solo hacer esa división en sobres distintos hacía que tengamos un punto de decisión, que es el nombre técnico, ¿no? Que nos haga pensar, oye, ¿vale la pena hacer ese gasto? Esa es una forma muy interesante, crear puntos de decisión. Pensaba, no sé cómo decía, me parece súper interesante, pero siempre hay factores externos que atentan contra el ahorro. ¿Cuáles serían esos factores de los que hay que protegerse, cuidarse y establecer una conducta
más definida para empezar a cambiar mi panorama económico? Sí, es muy peligroso los débitos automáticos. O sea, cuando uno se afilia a una suscripción, lo que pasa es que uno se olvida que está suscrito. O sea, pónganse a pensar todos los que tienen Netflix, todos los que tienen, no sé, Spotify Premium. O sea, si lo usan realmente, increíble, perfecto, buen gasto. Pero muchas veces nos suscribimos a ciertas aplicaciones, a ciertos servicios que no utilizamos recurrentemente. Y ese gasto sí se genera recurrentemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos gastos automáticos. Yo diría que es el primero de los enemigos en nuestras finanzas, ¿no? Claro. Mejor que sea un gasto variable que dependa de tu voluntad. Claro, y pensaba en esto de la pandemia que profundizó todas estas plataformas en donde la gente no podía salir, estaba confinada y las plataformas empezaron a crecer exponencialmente. Bueno, es momento de empezar a repensar esas cuestiones, ya que estamos empezando a ver la luz. Claro, porque el gasto no es lo mismo, díganme ustedes, de tener que salir de tu casa, ir al centro comercial, abrir la billetera, sentir el dolor. La ciencia del comportamiento dice que se activan las mismas partes del cerebro cuando recibes un golpe que cuando pagas. O sea, literalmente nos duele pagar. Y hacer todo eso las compras por un clic por Amazon. Claro. O sea, ahí ya no hay ningún dolor porque es con un clic frente a salir de tu casa, sacar la billetera, pagar, cargar las bolsas, regresar a casa. Entonces, esa facilitación de la compra hace que seamos mucho más susceptibles a hacer compras que quizás no necesitamos. Claro, hasta es distinta la percepción que tenemos con el pago, por ejemplo, de dinero en efectivo que pagar con una tarjeta de débito. También se percibe distinto, ¿no? Claro, porque el mercado, pero claro, hay que luchar contra el mercado porque el mercado va hacia usar plásticos continuamente. Claro, pero intentamos por qué el mercado hace eso. Porque las investigaciones muestran que mientras menos físico sea el gasto, es mayor el gasto. Y es cierto. No es lo mismo que yo sacar y contar mis pesos uno por uno y ver cómo los billetes se van acumulando, ¿no? Que pasar la tarjeta y no sentí nada, ¿no? Claro. Eso es muy interesante. Muy bien, bueno, pero además hay como ciertas claves, podríamos decir, para emprender en esta nueva situación, en este nuevo escenario, en este universo ya, no sé si decirlo post pandemia, bueno, ya estamos con una pandemia avanzada, pero sí, bueno, con un mundo que ha cambiado completamente, ¿no? ¿Hay alguna recomendación, alguna clave para emprender en este contexto mundial, David? Sí, yo lo dividiría en dos bloques importantes. El primero es, tenemos que sentirnos bien con nosotros, porque si no, el no tener ese estado mental intacto o saludable no nos va a impedir tener la energía que necesitamos para un emprendimiento. Para esto hicimos los 100 primeros días de cuarentena. Esto lo hicimos en Perú con algunos sujetos de intervención también de algunas partes de Latinoamérica, una encuesta durante los 100 primeros días para preguntarle cómo se sentía y qué cosas hacían. Después encontramos correlaciones para ver qué actividades hacían que la gente se siente mejor y llegamos a 3. Y esas son anótenlas porque son las 3 claves que ustedes tienen que hacer en ese tiempo de nota. Número 1. A ver. Vamos a hacer ejercicio. Sí. Las personas que hacían ejercicio declaraban tener un nivel de satisfacción con su vida de 8.4, cuando las que no hacían era 7.2. Bien. Es ejercicio decir, físico. Hay una diferencia de hacer ejercicio. ¿Sí? Número 2. Estar en contacto social, el no sentirse solo. Eso no es estar solo, uno puede estar acompañado y sentirse solo. Entonces, uno puede estar solo y sentirse acompañado. Tenemos que sentirnos acompañados y somos una especie de tribu. Hay que fomentar esos espacios que antes eran informales. Antes, no sé, salíamos del trabajo y nos encontrábamos con 5 amigos y ese era nuestro espacio social. Ahora ya no hay esos espacios involuntarios muchas veces porque nos estamos cuidando un poco más. Entonces, busquemos que sean voluntarios. Hay que juntarnos unas videollamadas, hagamos una fiesta por Zoom, hagamos algo, pero mantengamos ese contacto. Socializar, con el grupo, que fundamental. Es determinante de nuestra felicidad. 3. La productividad. Las personas que sentían que no avanzaban en el día marcaban niveles de felicidad inferiores. Es decir, uno tiene que sentir que está avanzando pese a las circunstancias. Y eso tiene que ver con plantearnos objetivos diarios y no nos podemos ir a dormir si no los cumplimos. No hay que ser demasiado exigentes, no vamos a plantear 30 objetivos
si no, la chorra se volvió loca con la productividad. No hay que plantearnos 30 objetivos, hay que plantearnos 3, 4 y con eso afrontamos el día y no nos vamos a dormir si no lo hacemos. Van a ver la satisfacción que se siente al llegar a la noche y darle check a esos 4 puntos. Ese yo diría que es el primer escenario para sentirse bien según las investigaciones, que además de esta investigación que hicimos están reforzadas por bastante literatura científica. Claro, es muy interesante lo que decís, David, el tema de la actividad física. Muchas veces decimos, nos vamos a caminar, a hacer alguna actividad para enfriar la cabeza y pensar mejor. También ayuda a la toma de decisiones, el tema de del contacto social necesario, por cierto, para saber qué está haciendo el otro, y el tema de la productividad. 3 factores determinantes. Claves, me imagino, ¿no? Absolutamente determinantes. Y ahora, cuando uno hace eso, ya está en un estadio mental como propicio para pensar en un emprendimiento, ¿no? Antes es un poco más complejo pensar en un emprendimiento porque está lleno de ansiedad, puede estar lleno de estrés, que es bien complejo ese tipo de situaciones con una buena toma de decisiones, ¿no? Entonces, el siguiente punto que recomendaría para empezar a emprender, porque quiero contarles que la crisis nos ha pegado duro a muchos países de Latinoamérica y del mundo, pero sin embargo han habido algunos sectores que han crecido. Quiero poner un caso. Nosotros, los economistas conductuales, siento que tenemos más trabajo en épocas de pandemia por las necesidades que nacen de las personas. Hay nuevo tipo de necesidades que hay que estar a la caza de esas oportunidades. Los servicios de psicología se han disparado notablemente. Los servicios de asesoría, el de dar clases, hay una nueva apertura muy interesante que ustedes pueden entrar y eso es un consejo para alguien que hoy no tiene trabajo y puede conseguirlo a través de internet. Entra a una página, ¿puedo decir la página? Ustedes sí, por favor, adelante. Por ejemplo, se llama Preply, Preply, que es una plataforma donde tú puedes dar clases del idioma que sepas a cualquier persona del mundo. Te van conectando con personas que necesitan esas clases. Y pueden ser clases de idiomas, pueden ser clases de matemáticas, pueden ser clases de física. O sea, eso es una plataforma que hoy no te cuesta nada inscribirte y puedes empezar a darle clases a alguien que está en Noruega y quiere aprender español. Sí, y le vas a cobrar en dólares, que con nuestros tipos de cambio eso va a ser bastante satisfactorio, ¿no? Muy bien, bueno, muy interesante estar atento entonces a los nuevos nichos en la economía para generar algún tipo de ingreso, ¿no? Es cierto lo que decías, David, que es la reconfiguración de este nuevo mundo post pandemia por la tremenda crisis económica que ha habido. Muchos han perdido su trabajo y han tenido que reconstruirse, y en esa etapa también debe ser difícil, pero bueno, hay que lograrlo. Después del golpe de perder alguna actividad laboral, encontrar ese plano necesario para tomar decisiones, porque vemos muchas aperturas de locales comerciales, emprendimientos que duran poco tiempo, y probablemente tiene que ver con esta tríada que no se cumple, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Y bueno, hay mucho detrás del emprendimiento, pero sobre todo hay que enfocarnos en algo que el mundo ya se ha dado cuenta hoy más que nunca, ¿no? Que tenemos que dar valor. Y dar valor al cliente significa no solo cubrir lo que necesita, sino también cubrir lo que quizás no sabe que necesita, pero que lo ayudaría. O sea, esa milla extra que podemos darnos el trabajo de hallar nuestros emprendimientos y saber que, bueno, mi restaurante, además de darle una buena experiencia culinaria, ¿no?, a los comensales, también puedo empezar a generarle valor de otras formas. ¿Qué otras formas puedo generarle valor? Puedo poner un buen internet, puedo sonreírle, puedo atenderlo rápidamente, o sea, hay que ver y hay que bombardear de valor a nuestros clientes, porque si no el camino y la competencia es tan grande ahora, claro, es muy complejo fidelizar. Estamos hablando de la historia, nunca ha habido clientes tan infieles como hoy, porque hay muchísima información y muchísima oferta. Entonces tenemos que ver ese mapa del cliente desde que entra a la puerta hasta que sale. Tiene que ser toda una experiencia y recibir valor por todas partes. Y eso no necesariamente te tiene que costar dinero. Muchas veces solo es cuestión de eso, ajuste me ha pasado, ¿no? Yo, cuando he estado, no sé, por San Telmo, ahí en un viaje por Buenos Aires, me pasaba que iba a un bar porque no era el mejor bar, pero me atendían bien, con una sonrisa. Sí, tal cual. Y en estos tiempos es tan complejo eso, que miren cuánto te puede sumar.
Muchísimo realmente. Bueno, mucha Perfecto. creatividad y mucha estrategia. Pero, a ver, vos que estás tan embebido con esto de la economía conductual, bueno, ¿qué es lo que primero pensás cuando te despertás? Porque a veces es como que abrimos los ojos al mundo y es como un torbellino de cuestiones y de ítems a resolver y de mucho por hacer, que a veces lo importante se va corriendo un poquito, ¿no? A ver, ¿qué es lo que piensa, ¿no?, este especialista en economía conductual cuando se despierta? El primer pensamiento, a ver. Lo primero que hago es evitar algo que lo tenemos como concepto de tensión cognitiva. Ajá. ¿Qué es la tensión cognitiva? Es cuando piensas, o recarga cognitiva, cuando piensas en tantas cosas que eso te lleva a la inacción. Tal cual. O al estrés. Entonces hay que combatir con algo que llamo el primer triunfo de la mañana. Ajá. ¿Cuál es tu primer triunfo de la mañana? ¿No? Habemos mucho que trabajamos, o sea, lo que ven acá, ustedes dirán, esto es una oficina, hay una pizarra. No, es mi casa. Tengo que construir una oficina en casa porque ahora toca trabajar desde casa, ¿no? El primer triunfo de la mañana para todos los que estamos haciendo trabajo remoto, por ejemplo, es: ¿te vas a bañar? Porque antes puede parecer absurdo, ¿ya? Pero hay muchas investigaciones que muestran cuando uno se baña, la productividad es distinta. Díganme si ustedes en pijama son igual de productivos que cuando están como están ahora ustedes. O sea, es distinto, ¿no? Cuando tú te vas a bailar y te arreglas, tu actitud no es la misma que cuando estás en sandalias para ir a comprar el pan, ¿no? La actitud cambia. Entonces, esas micrometas, micrologros. ¿Cuál es tu primera batalla del día? No te preocupes del resto, porque lo que necesitas es el detonador, esa bujía que encienda la chispa para empezar la productividad. Entonces, en mi caso, por ejemplo, puede ser o digo, ya hago ejercicio y esa es mi meta del día y arranco con eso y eso me detona los otros comportamientos que voy a tener. O puede ser bañarse, o me voy a poner guapo porque no tengo que estar en casa como un vagabundo. Ese puede ser una micrometa. La micrometa puede ser: me levanto temprano a desayunar. Elijan la que quieran, pero que sea una acción. Muy bien. Que lo que va a hacer es efecto muy interesante, David, el tema de motivarnos, ¿no? Continuamente es un gran desafío y que me parece que por ahí viene un poco el desafío que nos toca a cada uno de nosotros. Agradecerte enormemente el tiempo, el contacto y la comunicación, David. Ojalá podamos volver a contactarte, David. Realmente ha sido muy útil tu tiempo. Sí, estaremos ahí, nos han quedado muchos temas en el tintero, pero nada, recomendar eso a la gente: hagan ejercicio, pásenla bien, que eso tiene mucho impacto en temas económicos. Hay mucha investigación al respecto, así que vivir bien no es solo bonito, sino también buen negocio. ¿Cómo te siguen en redes, David? Dime. ¿Cómo te siguen en redes? Sí, en Instagram buscan @DavidLaurent, como está escrito por ahí, @DavidLaurent. Todos los días cuelgo estos tips de ciencias del comportamiento para ayudar a aumentar nuestro desempeño en nuestra felicidad o en nuestros negocios. ¿Sabes qué? Síganme por ahí y estaremos en contacto. Bien, bueno, muy prometedora tu propuesta. Te seguiremos atentos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste. Un gusto, David. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Chau, chau.